Hermanos, para el año 2012 tuve una experiencia que marcó mi vida para siempre. Pude tener una tristeza bastante profunda y les quiero explicar una situación bastante curiosa. Yo tuve una tristeza bastante grande y yo la reconocí cuando estaba en un autobús, iba a la orilla de la ventana, me sentía tan mal por algo que había hecho que me sentía profundamente triste. Me recosté junto a la ventana y en ese momento le pedí perdón a Dios. Probablemente para otra persona no haya sido algo tan grande lo que hice, pero para mí era bastante significativo y me sentía mal con Dios. Oré y después le pedí al Señor que me ayudara porque necesitaba evacuar esa situación que sentía. Al día siguiente encontré que el Señor me consoló con este pasaje que les enseño ahora. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten. Escuche bien. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar, palabra de Dios. Después yo logré comprender que en realidad me sentía mal por lo que había hecho, porque Dios me hizo sentir vergüenza del acto que había cometido. Y esa tristeza que sentí me llevó a pedirle perdón al Señor. Por eso la Biblia dice aquí que cuando nosotros nos sintamos tristes, cuando sintamos aquella aflicción en nuestro corazón, viene de Dios y eso nos ayuda a arrepentirnos. La falta de arrepentimiento puede ser la causa de muchas calamidades. Y escúcheme bien, usted puede venir a la iglesia, puede participar en todas las actividades que nosotros tengamos, ir al evangelismo, visitar, restaurar hermanos. Sin embargo, si en su vida hay problemas y no le va como usted quisiera, probablemente la situación que usted está pasando o las tribulaciones se deban a la falta de arrepentimiento. Y es necesario que usted lo mire muy bien, porque cuando hay falta de arrepentimiento, en realidad es que hay pecado en nuestra vida no reconocido, que necesitamos reconocer, arrepentirnos y entregarle nuestro corazón al Señor. El Señor odia el pecado en nosotros porque el pecado nos hace daño, nos causa problemas. El pecado lo que hace sencillamente es arruinar completamente nuestra vida. Por esa razón es que Dios odia el pecado y por eso es que Él quiere que mantengamos arrepentimiento en nuestro corazón para no estar en una situación en la cual no progresamos, no avanzamos, no podemos ser felices, no vamos a ningún lado porque hay estancamiento de parte del pecado en nosotros. Así que el arrepentimiento es una señal muy importante para poder salir adelante en esta vida. Y escuche bien. Muchas personas de las que van a la iglesia se arrepienten por los efectos del pecado. Pero las raíces del pecado, las raíces de la conducta, la razón de por qué yo me comporto de una forma o me comporto de otra, continúan en mí. Así que yo puedo arrepentirme por haber cometido una situación en algún momento. Pero si la raíz de la cosa que hice, del pecado que cometí, continúa en mí, ese pecado va a volverse a repetir. Y mírenlo bien, ¿saben una cosa muy importante? El pecado tiene raíces y lo que nosotros tenemos que hacer no es cortar las ramas. Lo que tenemos que hacer es sacar las raíces. Y escuche bien, las raíces son profundas. Pero aunque son profundas, tienen poca base. Porque en algún momento el árbol que ha pecado se derrumbará. Todos nosotros debemos entender que no solo debemos cortar los efectos del pecado, el arrepentimiento, vengo a la iglesia, me arrepiento, paso adelante. ¿De qué sirve pasar adelante en la iglesia si yo sé que después voy a volver a hacer lo mismo? ¿De qué sirve venir y decir, hermanos, me arrepiento, ya no vuelvo a fallar, y volver a cometer el mismo pecado? Porque simplemente hemos cortado las ramas y no hemos sacado las raíces del problema. Uno puede lamentar una conducta, sin embargo, no estar arrepentido de esa conducta. Te puedes sentir mal por algo que hiciste,
pero de todos modos volverlo a hacer en el futuro. Amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. La esposa lo ama y dice, te perdono, te voy a dar otra oportunidad, pero es en realidad la oportunidad número 1000. Entonces vuelve con él y comienzan nuevamente el romance, pero la semana siguiente el hombre la vuelve a maltratar. ¿Por qué? Porque él lamenta la conducta que tuvo, pero no se ha arrepentido de la conducta que tuvo hacia ella, porque la raíz de la conducta, la raíz del mal, continúa en el corazón del hombre. Cuando uno no identifica los malos pasos que ha dado, es difícil darse cuenta que se ha salido del camino. Por eso es importante el arrepentimiento profundo, para reconocer que nos hemos equivocado y que definitivamente necesitamos cambiar de actitud y cambiar de forma de actuar, volver al camino del Señor. ¿Qué es entonces, mis queridos amigos y hermanos, el arrepentimiento? ¿Qué cosa es el arrepentimiento? El arrepentimiento es traducido en la Biblia del hebreo y del griego por dos palabras, tanto en griego como en hebreo. Pero en definitiva significan esto: un cambio de pensamiento. Arrepentirse significa cambiar de forma de pensar. ¿Por qué? Porque del pensamiento es donde nace nuestra vida. Nosotros somos lo que pensamos. Y si no cambiamos de forma de pensar, vamos a volver a hacer lo mismo, porque sencillamente no hemos cambiado de forma de pensar. Eso significa arrepentimiento. Tener un cambio de pensamiento para un cambio de actitud. Por eso dice el apóstol Pablo o Pedro en Hechos 2:38, vuélvanse a Dios para que Dios cambie sus vidas. Un ejemplo muy claro lo podemos notar en la parábola que el Señor Jesucristo contó del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue lejos de la casa de su padre. Y la Biblia dice que llegó a caer tan bajo que incluso llegó a ser el esclavo prácticamente, el sirviente, el criado de un hombre que cuidaba cerdos, que tenía cerdos. Y ese hombre llegó a caer tan bajo que dice la Biblia que él quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni siquiera las personas que estaban alrededor de él le querían dar de comer algarroba de cerdos. Y de repente, cuando el hombre dijo, se miró en aquel corral, en medio de aquellos cerdos, el hombre dijo, ¿qué me pasa? ¿Por qué he caído tan bajo? ¿Por qué he llegado a esta condición? Querer comer comida de cerdo. En la casa de mi padre hay muchas cosas. Hay mucho pan, hay mucha comida. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Voy a hacer una cosa. Me levantaré. Fíjense bien, ¿dónde comienza la transformación? En el pensamiento. Y luego va a la acción. ¿De qué sirve que usted pase aquí a llorar y decir, hermanos, no lo vuelvo a hacer? Y después, al día siguiente, al momento siguiente, volvió a la misma condición. El hombre dijo simplemente, voy a hacer una cosa. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, yo quiero ser como uno de tus trabajadores, por lo menos, recíbeme. Entonces el hombre emprendió su camino. Volvió a la casa del padre y se reconcilió. El arrepentimiento también, mis queridos hermanos, es confesión. Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Palabra de Dios, Salmo 35, versículo 2. Eso es el arrepentimiento, es decir, es cierto, reconozco que me he equivocado y le pido perdón al Señor. El arrepentimiento es aquella actitud que toca todas las partes de tu vida. Una persona no puede pasar aquí y decir, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, me arrepiento
estilo de la vida que he estado llevando, ya no voy a tomar, ya no voy a pelear, sin embargo sigo en adulterio, sin embargo sigo en fornicación, sin embargo sigo malgastando mis ingresos, sin embargo sigo tratando mal a mis hijos, a mi esposa, a las personas que me conocen. Una persona no puede sencillamente decir que se ha arrepentido y no cambiar en todas las áreas de su vida. El arrepentimiento es lo que toca todas las partes de nuestra existencia, nuestra forma de administrar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, todas las cosas que tienen que ver con nosotros. Es una conducta permanente en el Hijo de Dios. Eso es el arrepentimiento. Es algo que permanece en mí. Es algo que me ayuda en el momento en que me estoy separando de Dios a poder volver al camino. Hermanos, si no tuviéramos nosotros la conciencia del arrepentimiento, ¿cómo estaríamos nosotros? Si no tuviéramos la conciencia del arrepentimiento, ¿sabe cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Dice el profeta Jeremías en el capítulo 23: el que es negro, dice, no puede cambiar su color. El leopardo no puede quitar sus manchas. Y ustedes no saben hacer el bien, porque solo saben hacer el mal. Cuando no hay una conciencia de pecado, cuando no existe aquello que nos indique esto está bien, esto está mal, ¿saben qué es lo que pasa? Sencillamente no tenemos la capacidad del arrepentimiento y por lo tanto nos mantendríamos en una situación horrorosa espiritualmente. Por eso el arrepentimiento es una conducta que debe permanecer en nosotros de forma permanente. El arrepentimiento también es una respuesta a la gracia de Dios. Si nosotros le dijéramos en este momento, hermanos, arrepintámonos, hemos hecho esto que no está bien, aquello tampoco está bien, y nosotros no respondemos a ese mensaje, ¿qué pasaría con nosotros? Seríamos como corazones de piedra, duros. Pero el arrepentimiento es la actitud que me ayuda a responder a la gracia de Dios, al favor de Dios. Dios me hace un llamado y yo respondo porque siento arrepentimiento. El arrepentimiento es corrección. No basta solamente con decir, ya no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es demostrar que realmente no vamos a volver a cometer semejantes cosas en nuestra vida. Eso es arrepentimiento, corrección. Ahora, quiero explicarles una cosa. También hay cosas que nosotros hacemos, por lo general es lo que más hacemos, que es no arrepentirnos, y le voy a decir por qué. Nos estamos aparentando que somos personas que nos estamos arrepintiendo, pero realmente no es así. Número uno, la persona que se arrepiente delante de Dios no se justifica para nada. Es indispensable el reconocimiento total de la falta sin la mínima justificación de las acciones. Cuando yo comencé en la vida cristiana, recuerdo que iba a los cultos en la mañana y en la tarde. Y en la tarde pasó una señora de unos 35 años a decir que se quería reconciliar con la iglesia. Pero cuando la señora estaba frente a los hermanos, comenzó a decir de que ella se había apartado de la iglesia por algunos motivos, que algunos hermanos tenían que ver, que sus padres tenían que ver, y al final lo que yo le entendí es que ella no tenía que estarle dando cuenta a nadie, que si queríamos recibirla, bueno, y si no, pues también. Eso no es arrepentimiento. La persona que se ha arrepentido de todo lo que ha hecho, o de alguna cosa que ha hecho, no dice, es que lo hice por esto, es que lo hice por aquello, es que lo hice por... No hay justificación cuando realmente estoy arrepentido, porque hay una tristeza en mi corazón que me obliga, que me lleva a no cometer la misma acción y a no querer justificar lo que hice. Porque si digo, maltrato a Verónica, le di unos golpes, y entonces le digo, amor, perdóname, pero es que vos tenés la culpa, ¿por qué me sacaste de mi casilla? Se me salió el indio. ¿Les parece a ustedes que eso es arrepentimiento? El arrepentimiento no justifica la acción cometida. El arrepentimiento, mis queridos hermanos, no es solo decir, ay, perdónenme, no lo vuelvo a hacer.
Por ejemplo, Simón el mago pidió perdón, se arrepintió, y cuando él vio que los apóstoles estaban dando el don del Espíritu Santo, dijo él: yo quiero comprar ese don. Les ofreció dinero a los apóstoles. Quería seguir impresionando a las personas con sus poderes mágicos. Entonces el apóstol Pedro lo reprendió. Hechos capítulo 8 lo pueden encontrar, versículo 13 en adelante. Simón el mago aparentemente se había arrepentido, pero realmente no había calado nada de la palabra en su corazón. No solamente es pedir perdón, porque uno puede estar hablando de aquí hacia afuera nada más, pero no sale del corazón. No es negación. El profeta Jeremías dice que él reprendía al pueblo y le decía: arrepiéntanse, van a venir los babilonios y nos van a llevar, arrepiéntanse. Y la gente de Judá decía: pero ¿de qué nos vamos a arrepentir, Jeremías? Estás loco, Jeremías, no tenemos nada de qué arrepentirnos. Y el rey le estaba diciendo de esa forma, y Jeremías le dijo: ¿y qué es esto que tienes aquí? Y descubrió los ídolos de Baal que el rey estaba adorando. Y ellos decían: ¿y de qué nos vamos a arrepentir? Hermano, usted ha fallado. Hermano, ¿y de qué? ¿Y por qué me dice eso? Si yo ando bien, yo no ando mal. Qué horrible es no tener conciencia de que realmente hemos cometido pecado delante de Dios y no poder arrepentirnos. En el profeta Malaquías se encuentran cosas graves. Le dice el Señor a los hombres: yo tengo algo contra ustedes. Pero ¿qué tenéis contra nosotros?, le dicen los del pueblo. Bueno, que ustedes han dejado a la mujer de su juventud y se han enrolado en adulterio. Entonces el Señor les critica eso, pero ellos dicen: ¿y en qué te ofende que nosotros nos hayamos vuelto a casar? Tenemos derecho a ser felices. Luego el Señor les dice: ya me tienen asqueados con sus palabras. ¿Y en qué te hemos ofendido con nuestras palabras? Y después les dice el Señor todavía: ustedes me han robado. Y ellos dicen: pero Señor, ya estás loco, ¿en qué te hemos robado? Ustedes no han traído los diezmos al alfolí, no han entregado la parte que les corresponde. Y ellos negaban. Hermano, ¿usted cree que porque nosotros neguemos lo que hemos hecho, nos podemos burlar de Dios? De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y aunque usted ignore o yo ignore mi pecado, eso no quiere decir que somos inocentes delante de Dios. Yo puedo estar ignorando algo que hice y ser culpable siempre, aunque en mi conciencia yo esté limpio. El hecho de que usted no conozca o no sepa de algo no quiere decir que no es culpable solo porque no lo conoce. La falta de arrepentimiento siempre trae consecuencias. ¿Quién lo cree así? ¿No creen ustedes que en este momento hay muchas personas, o habemos muchas personas que estamos ahorita sufriendo las consecuencias de nuestra falta de arrepentimiento? Porque la falta de arrepentimiento lo que hace es mantener el pecado en nosotros. Eso es lo que hace la falta de arrepentimiento. Por lo tanto, la falta de arrepentimiento entonces siempre traerá consecuencias consigo. ¿Por qué la gente no se arrepiente, mis hermanos? Les quiero decir algunas cosas. Porque el corazón está endurecido. Mire qué fatal lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Escuche, qué horroroso. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, y luego dice, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué les parece? Las personas que tienen endurecido el corazón, que han dejado de ver a Dios y que han centrado sus pensamientos, sus ideas en su corazón, en su mente, yo lo creo así, yo lo creo de esta otra forma, y dejan de ver a Dios, entonces se endurecen en su corazón. Y escucha bien lo que quiero decirle. La persona que tiene el corazón endurecido
y tiene problemas y dificultades, la solución la puede ver ante sus ojos y no reconocerla. Una persona que no se arrepiente por corazón endurecido, la solución la puede tener frente a ella y aún así no verla. ¿Por qué? Porque el corazón ha sido endurecido. Ha dejado de poner sus ojos en el Señor y ha centrado su mirada en Él mismo, en lo que piensa, en sus razonamientos. Las personas también dejan de arrepentirse por terquedad, por orgullo. Estoy diciendo, sí, perdónenme, pero no quiero reconocer completamente por orgullo. No quiero completamente decir, sí, me equivoqué, fallé, porque no quiero admitir que me equivoqué. Por orgullo y por terquedad, las personas muchas veces no nos arrepentimos. También por ignorancia. Hermanos, he hablado con varias personas de esta congregación, de otras congregaciones, y cómo es tan terrible que las personas no entienden, no reconocen cuando han pecado, cuando se han desviado del camino. ¿Saben qué pasa? He encontrado que hasta los niños son tercos para reconocer que fueron malcriados o se portaron mal. ¿No le ha pasado a ustedes? ¿Te portaste mal? No. Hermano, no está haciendo bien. ¿Por qué no se ha congregado? Pues no, hermano, ya, si solo son 2 meses los que no he ido. Eso es mucho. Solo son 2 meses. Hermano, ¿por qué nosotros ignoramos las conductas correctas y nos vamos a hacer las cosas que están desagradando al Señor? Pecamos porque muchas veces estamos ignorando los principios y los mandamientos del Señor y por esa razón hemos dejado de arrepentirnos. Cuando uno no entiende, no conoce, no sabe, hermanos, va al abismo. Las bendiciones del arrepentimiento. Les comencé una historia y les dije que en el 2012 yo hice algo que no me parecía que estaba tan bien y luego me sentí muy triste. Esa noche pedí perdón al Señor y le dije que me sentía realmente mal por eso que había hecho. No había comprendido segunda a los Corintios 7:10, donde dice acerca de la tristeza que proviene de Dios. ¿Y saben qué pasó? Tuve una conversación sincera con Dios. Usted, hermano y hermana, necesita tener una conversación sincera con Dios y decirle que se siente dolido por haberlo ofendido. ¿Y sabe qué pasó después? Recuerdo que el día siguiente, en el que confesé mi pecado delante de Dios, en el que dije, Señor, me siento mal, quiero tu perdón, el día siguiente Dios me absolvió y bendijo muchas de las cosas que estaba haciendo en ese momento. Una bendición enorme vino sobre mi vida y sobre mi familia y sobre la iglesia en ese momento que usted ni se imagina. Producto todo del arrepentimiento. Le doy gracias a Dios. Usted quiere salir adelante, hermano. Quiere que su vida progrese, quiere que su vida avance. Arrepiéntase. Permita que el perdón y la misericordia de Dios venga a usted y que de esa forma usted pueda tener momentos de refrigerio. Mire qué increíble y qué interesante lo que dice el Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Quiénes quieren que sus pecados sean borrados? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué, Señor, no hemos sido bendecidos? Venimos a la iglesia, ofrendamos, vamos a evangelizar, porque no nos hemos arrepentido. ¿Por qué es que solo calamidades? Porque no nos hemos arrepentido. Porque hemos justificado nuestros errores. Porque no hemos hecho lo correcto delante del Señor. Porque hemos dejado de cumplir con su palabra. Porque no nos hemos levantado para irnos a la casa del Padre y decirle, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Por favor, recíbeme. Porque no nos hemos arrepentido, es porque las calamidades, la tribulación, la tristeza, el infortunio, la falta de prosperidad están en nuestra vida. Hermano, eso no es vida. La vida es cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos, Señor, he faltado contra ti, perdóname, ayúdame, ya no quiero seguir en esta conducta, renuncio a este tipo de prácticas.
Y enseguida Dios con compasión, con misericordia, nos mira, avanza hacia nosotros, nos abraza en perdón, en compasión, así como venimos, y nos da su perdón. ¿Quiere usted tener bendiciones, hermanos? ¿Quiere usted salir adelante? Si quiere desarrollar, solo hay un camino. El camino del arrepentimiento. Y de esa forma su vida podrá prosperar. Arrepiéntanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quiere usted tiempos de refrigerio o quiere los tiempos que está viviendo en este momento? Hagamos entonces frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, Dios nos tiene paciencia a nosotros y hemos pecado casi todos los días. Hemos estado confrontándonos con su palabra y Dios nos está esperando para darnos su perdón, su compasión, su misericordia. Si usted en esta mañana quiere decirle: Señor, yo reconozco que he faltado delante de ti, quiero liberarme de este peso, de este lastre, quiero tu perdón porque quiero avanzar. Por favor, ore conmigo. Ore conmigo. Yo quiero pedirle a usted que ore conmigo y que le pidamos juntos perdón a Dios. En mi vida personal he cometido unos errores, hermanos, y actualmente estoy, gracias a Dios, siendo perdonado por el Señor por mis errores. Y ahora yo sé que vienen tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Pero el tiempo de bendición comienza con la actitud del arrepentimiento. No se arrepienta, siga como está. Y verá que usted no va a avanzar, pero arrepiéntase y vendrá del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién quiere ese tiempo de refrigerio? Oremos.